La expedición Endurance, una historia de valor y resistencia. Esta es la historia de un hombre y su visión audaz, de un barco y su tripulación valiente, y de una lucha épica por la supervivencia en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Endurance. El viaje del espíritu aventurero de Sir Ernest Shackleton. Sir Ernest Shackleton viajó por distintas partes del mundo, pero el sueño de este joven aventurero nacido en Irlanda en 1874 y educado en Londres era explorar los polos. En 1901 fue elegido por el oficial naval de la Marina Británica Robert Falcon Scott para participar en una expedición a la Antártida a bordo del Discovery. Después de recorrer junto a Scott y otro explorador el Polo Sur en condiciones climáticas extremas, acercándose al polo como nunca nadie lo había hecho antes, Shackleton se enfermó gravemente. No tenía fuerza siquiera para arrastrar su trineo y había empezado a toser con sangre. Scott decidió entonces enviarlo de regreso. Pese a que Shackleton vivió esto como una humillación, el viaje le dio una experiencia invaluable. Y a partir de allí, su destino quedó ligado para siempre al continente blanco. En agosto de 1907, acompañado por una tripulación compuesta por marineros, científicos, civiles e incluso invitados que pagaron por un espacio en la nave, Shackleton partió rumbo a la Antártica en el Nimrod, un antiguo barco en condiciones precarias, con la determinación de demostrarse a sí mismo que era un auténtico explorador polar. En el viaje se hicieron importantes descubrimientos científicos y el explorador sentó un nuevo récord al acercarse aún más al Polo Sur que antes. Sus logros le valieron el nombramiento de caballero cuando regresó a Gran Bretaña. Pero no fue sino hasta 1914 que Shackleton emprendió su tercer viaje a la Antártida, esta vez a bordo del Endurance. Supuestamente antes de partir, Shackleton publicó un famoso anuncio en un periódico inglés para reclutar a su tripulación. El anuncio decía: se buscan hombres para un viaje peligroso. Sueldo modesto. Frío intenso. Largos meses en la más completa oscuridad. Peligro constante. Es dudoso que puedan regresar a salvo. En caso de éxito, recibirán honores y reconocimiento. El Endurance era uno de los barcos de madera más resistentes y estables jamás construidos. Si una cosa tenía clara el explorador inglés Ernest Shackleton era que podía confiar en el Endurance, un navío de fabricación noruega. El 8 de agosto de 1914, pocos días después del comienzo de la Primera Guerra Mundial, el Endurance, con 3 mástiles y 44 metros de eslora, partió del puerto inglés de Plymouth. Su destino, la Antártida. Partieron a la Antártida el 5 de diciembre de 1914, después de hacer una pequeña parada en las islas de Georgia del Sur, un territorio británico al sur del Océano Atlántico. El plan original consistía en desembarcar en la costa antártica y atravesar el continente helado de una a otra punta, algo que nadie antes se había atrevido a hacer. Pero cuando llegaron en enero del año siguiente al mar de Weddell, tras de soportar un viento inclemente durante 6 días, la nave quedó atrapada en el hielo comprimido a su alrededor por la fuerza de la corriente de aire. El barco se vio obligado a detener su avance frente a la banquisa, para acabar metido en una trampa mortal. Quedó atrapado en el hielo del mar de Weddell. Shackleton, de 40 años, quería ser el primero en atravesar el continente blanco, pero la vida le tenía reservado otro destino. La expedición de este oficial británico y sus 27 compañeros concluyó en el mar de Weddell, una región especialmente hostil situada justo a las puertas de la Antártida. En febrero de 1915, los 28 marineros a bordo del Endurance se dieron cuenta de que el hielo alrededor de la nave no permitía que se moviese e intentaron liberarla de distintas maneras, pero sin éxito. El Endurance quedó atrapado en el hielo durante 10 meses. Shackleton esperaba que el barco quedara libre con la llegada del verano, pero hasta entonces el hielo fue destruyendo poco a poco el navío. La tablazón de la cubierta se resquebró, los mamparos cedían uno tras otro. Para octubre la presión que ejercía el hielo sobre la nave era tal, que el agua comenzó a filtrarse en el barco, por lo que la tripulación no tuvo más remedio que abandonarlo y acampar en la superficie congelada de alrededor. Los hombres sacaron herramientas, instrumentos y provisiones y acamparon en la banquisa. Shackleton escribió:
pero aunque nos hemos visto obligados a abandonar el barco, que está aplastado más allá de toda esperanza de ser enderezado, estamos vivos y bien, y tenemos provisiones y equipo para la tarea que tenemos por delante. Fue una experiencia aterradora, tenían que mover sus tiendas de campaña hasta 2 veces en una noche. Oían cómo el hielo se rompía, y escuchaban el sufrimiento del barco, que parecía que lloraba, como un animal herido. El 21 de noviembre de 1915, la agonía del barco Endurance llegó a su fin alrededor de las 5 de la tarde, cuando se hundió de proa en un agujero abierto en el mar de hielo, dando inicio a uno de los relatos más dramáticos de la historia. Shackleton se dirigió a su tripulación, que ya llevaba meses acampada sobre la banquisa, y con voz tranquila dijo: «Se ha ido, muchachos». Pero la historia del Endurance no terminó con el hundimiento del barco. Los 10 meses siguientes estuvieron a merced de los vientos inclementes y las corrientes marinas que movían de un lado a otro la inmensa masa de hielo en la que estaban atrapados. Lo que sigue es una historia de supervivencia. En abril de 1916 la tripulación logró huir en 3 botes salvavidas hasta llegar a la inhabitada isla Elefante, flanqueada al norte por el paso de Drake y al sur por el mar de Weddell. El viaje de regreso de Shackleton a través del mar de Weddell para conseguir ayuda para su tripulación varada se convertiría en una de las más célebres narraciones de exploración y supervivencia. El 4 de abril de 1916, Shackleton dejó a su tripulación en la isla Elefante, y él y otros 5 partieron en uno de los botes salvavidas modificados del Endurance hacia la isla de Georgia del Sur. Fue un viaje de más de 1.200 kilómetros y 16 días a través de mares helados y agitados azotados por vientos huracanados. El viento simplemente chillaba mientras arrancaba la parte superior de las olas. Al llegar a la costa sur de Georgia del Sur, se enfrentaron a una caminata de 36 horas a través de la escarpada y montañosa isla para llegar a una estación ballenera en Stramis. Shackleton se esforzó por llegar, a pesar del cansancio y probablemente problemas con su corazón. Cuando los hombres llegaron tambaleándose, el director de la estación, Thorolf Sorrell, apenas podía creer lo que veía. «Nuestras barbas eran largas y nuestro pelo estaba enmarañado», escribió Shackleton. «Estábamos sin lavar y las prendas que habíamos llevado durante casi un año sin cambiar estaban hechas jirones y manchadas». Regresaron en agosto para llevar a tierra firme al resto de la tripulación, que finalmente fue rescatada por el rompehielos Yelcho, de la Armada de Chile, y fue así como llegaron a Punta Arenas, en la Patagonia chilena. La misión de la expedición del Endurance era hacer la primera travesía terrestre del continente antártico. Muchos más hombres de lo esperado respondieron a la oferta y, tras un proceso de selección, Shackleton eligió a los 27 que integrarían la expedición. Pero acabaron siendo 28, un polizón de Gales, Ross Blackborough, se coló a último momento. Para cuando lo descubrieron ya era demasiado tarde. Aunque el objetivo de la misión no se cumplió y desde este punto de vista la expedición del Endurance podría considerarse un fracaso, Ernest Shackleton logró una de las mayores hazañas de la exploración polar de principios de siglo, regresó con todos sus hombres sanos y salvos. El accidentado viaje no le quitó su deseo de regresar al sur, casi 6 años después. Mientras se preparaba para otra expedición a la Antártida a bordo del Quest, se propuso circunnavegar el continente antártico. Sin embargo, Shackleton no logró realizar esta travesía. Moriría de un ataque al corazón en Georgia del Sur y fue enterrado allí el 5 de marzo de 1922. A pesar de no haber logrado completar su última expedición, el legado de Sir Ernest Shackleton perdura como un símbolo de valentía, liderazgo y perseverancia. Su capacidad para mantener la calma en situaciones extremas y su dedicación a su tripulación han inspirado a generaciones de exploradores y aventureros. Hoy, el Endurance descansa en las profundidades del mar de Weddell, pero su historia sigue viva en los corazones de aquellos que siguen sus pasos en busca de nuevos desafíos en los lugares más remotos de la Tierra.